Les invito a que me acompañen a la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él,
sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Que el Señor esté añadiendo su bendición. Hemos estado viendo varios aspectos de esta carta, varias enseñanzas prácticas, varios puntos relevantes que van asociados todos al motivo principal por el cual el apóstol Pablo escribió esta epístola. Decíamos en un inicio que, bueno, muchos la conocen como la epístola o la carta del gozo. Y en realidad, si uno, decíamos en alguna oportunidad, que si uno hace un repaso rápido a la carta completa, son pocos capítulos, no nos demoramos, yo creo, más allá de 20 minutos de leer la carta completa. Y si uno hace un repaso, así súper rapidito, leyendo bien rápido a la carta completa, se va a dar cuenta que en cada rincón de ella se manifiesta la gratitud y el gozo del corazón de Pablo. En muchos pasajes él lo deja ver de manera explícita, pero en otros uno puede indagar en las profundidades de estos versículos y darse cuenta que lo que Pablo estaba haciendo al escribir esta carta es manifestar el gozo que había en su corazón, el gozo y la gratitud hacia Dios, pero también el gozo que sentía hacia sus hermanos o por sus hermanos, y también la esperanza con la cual él vivía el presente y las distintas circunstancias que él estaba atravesando. Dijimos que esta carta, el contexto histórico es que fue escrita, como la mayoría de los teólogos postulan, fue escrita cuando el apóstol Pablo estaba preso en uno de sus tantos encarcelamientos en la ciudad de Roma, en esta oportunidad, y él en ese contexto escribe esta carta. Entonces nos preguntamos, bueno, está preso, está privado de su libertad, está privado de distintos aspectos que tienen que ver con lo que uno puede hacer cuando es libre. Sin embargo, él en esas condiciones escribe una carta que es denominada, como decíamos, una carta o la epístola del gozo. Entonces, ¿cómo en circunstancias adversas podemos tener gozo? Eso es un tema que es bien recurrente y que es bien redundante en la Escritura. ¿Ah? Y damos algunas señales de por qué el apóstol Pablo tenía tanto gozo y tanta gratitud y tanta felicidad si estaba viviendo lo que estaba viviendo. Y hablábamos del versículo 6, por ejemplo, como el corazón quizás de la razón o de las razones que tenía el apóstol Pablo para gozarse en estas situaciones. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Decíamos que es bueno ver el carácter de Dios en cuanto a que Él siempre acaba o finaliza lo que comienza. Decíamos tiempo atrás que Él no es como nosotros. Muchas veces nosotros dejamos las cosas a media, a medio terminar. Comenzamos un proyecto y no terminamos ese proyecto. Comenzamos a leer un libro y quizás lo dejamos hasta ahí y no terminamos de leerlo. Bueno, Dios no es así. Dios siempre comienza algo, siempre que comienza algo, lo termina. Y más aún, lo termina bien. Lo termina de manera perfecta. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó en cada uno de sus hijos algo. Lo comenzó.
no en todos lo comenzó en el mismo tiempo. Eso que Él comenzó es una obra de perfeccionamiento espiritual, podríamos decir. Y que tendrá su punto cúlmine o tendrá su fin en el momento en que nosotros miremos cara a cara al Señor Jesucristo y seamos transformados a la imagen y semejanza de Él. Ahí será terminada aquella obra que Él comenzó en nuestras vidas en el momento en que reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y vino a nosotros la persona del Espíritu Santo, aquel que es el encargado de llevar a cabo esa santificación en nuestras vidas, aquel que nos enseña todas las cosas, aquel que nos redarguye. Entonces, ¿qué hacía que Pablo tuviese gozo, gratitud en medio de esas circunstancias adversas? Bueno, sencillamente que él tenía claro hacia dónde iba y qué le esperaba. Y lo vamos a ver más adelante, hoy día o en otra oportunidad. Hay muchas palabras de esperanza en esta carta. Cuando él dice, bueno, lo vamos a leer más rato, pero se lo adelanto, cuando él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, el apóstol Pablo tenía claro que lo que estaba viviendo era con un propósito. Y ese propósito, insisto, era la madurez espiritual. Y dijimos también que no todos los hijos de Dios tienen la misma madurez. Hay algunos que somos más inmaduros espiritualmente hablando y hay algunos que son más maduros espiritualmente hablando. Pero todos estamos en ese proceso de madurez espiritual. No es algo que nosotros consigamos durante nuestra estadía, durante nuestro peregrinar acá en la tierra. Y eso es algo que nos debe animar. Hermanos, estamos en un proceso de madurez. Y cuando uno está en un proceso de madurez, necesita seguir aprendiendo cosas. Se va a equivocar, va a tomar malas decisiones. Pero está en ese proceso. Y lo más hermoso de todo es que no es un proceso que va a quedar a medias, sino un proceso que va a tener su fin, y su fin perfecto. Y eso no depende de nosotros. Vamos a ser semejantes a Cristo. Vamos a ser glorificados con Él. Y eso no depende de si yo soy más obediente o menos obediente. Eso no depende de si yo soy más maduro espiritualmente hablando o menos maduro. Ahora alguien podría decir, bueno, entonces, ¿para qué obedecemos al Señor aquí en la tierra si todos vamos a ser semejantes al Señor Jesucristo? Bueno, la respuesta tiene un versículo que también unas palabras que también expresó el apóstol Pablo, pero en otra carta, los Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, si somos salvos por gracia, puedo seguir pecando. Y no depende la salvación de lo que yo haga o deje de hacer. Bueno, aquel que es un hijo de Dios, aquel que está en ese proceso de madurez, tiene el deseo de agradar a Dios. Aquellos que estamos en ese proceso de madurez, debemos saber también que el Señor lo único que quiere con nuestra vida en esta tierra es bendecirnos. Entonces, cuando nosotros honramos al Señor con nuestra vida, somos bendecidos. Porque tenemos la oportunidad de parecernos al Señor Jesucristo en esta tierra, con todas las imperfecciones que tenemos. Entonces, por eso hablamos de una carrera cristiana.
una carrera, pronto se vienen los Juegos Olímpicos, cuando tenga la oportunidad de ver algo de aquellas carreras que se realizan, no tienen distintos finales en las carreras, tienen un solo final, una sola meta, no hay distintas metas. Pero todos se esfuerzan por llegar a esa meta, y algunos son más rápidos que otros. Pero el propósito, ¿cuál es? Llegar a la meta. Bueno, todos los que estamos acá, si somos hijos de Dios, vamos a llegar a esa meta. Pero, ¿qué es lo que queremos? Quedarnos sentados y decir, bueno, si en algún momento voy a apurar un poquito la marcha, en algún momento voy a esforzarme. No, queremos agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Corriendo esta carrera, con paciencia. Como veremos más adelante, puesto los ojos en la meta. Porque para correr y llegar a la meta no hay que perderla de vista, ¿cierto? Porque si la meta está allá y yo cierro mi ojo, quizás me voy a caer o voy a llegar a cualquier otro lado menos a la meta. O si no cierro mi ojo, pero tengo mi ojo puesto en otro lado, me voy a distraer. Bueno, el apóstol Pablo tenía su mirada puesta en la meta. Por eso se gozaba, porque él sabía que lo que le tocaba vivir en el presente no era más que un simple obstáculo quizás, o una prueba dentro de esta carrera para llegar a la meta. Hablábamos también de la importancia de estar preocupado, y esto de manera práctica, como algunas perlitas que fuimos sacando en el estudio, de estar orando continuamente los unos por los otros. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, en el versículo 3. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y decíamos, qué lindo sería que cada vez que un hermano se acuerda de uno, cierre sus ojos y ore al Señor por uno. Y dé gracias al Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo hacía. Cuando él se acordaba de sus hermanos ahí en Filipos, él rogaba al Señor por ellos. Y cuánta necesidad, hermanos, tenemos en estos tiempos de orar los unos por los otros. Cuánta necesidad tenemos en estos tiempos de clamar al Señor por fortaleza espiritual para cada uno de nuestros hermanos. En los tiempos que estamos viviendo, con la lucha que tenemos constantemente, con todas las adversidades que tenemos por delante, con los enemigos poderosos que tenemos por delante. Cuánta necesidad tenemos de estar orando sin cesar, rogando al Señor los unos por los otros, agradeciendo al Señor lo que tenemos, la oportunidad de ser parte de la familia de la fe, de tener hermanos en Cristo, con quienes nos une un vínculo mucho más poderoso que un vínculo sanguíneo de una familia terrenal. Yo sé que muchos de nosotros, quizás todos, somos muy apegados a nuestras familias, pero hermanos, no se ofendan ni se enojen conmigo. No son más importantes nuestros familiares o nuestros hermanos terrenales. A nosotros, a la familia de la fe, nos une la sangre de Cristo. Nos une un vínculo espiritual, un vínculo que no se va a romper, porque depende no de nosotros, sino del Señor. Siempre que me acuerdo de vosotros. Y también hablamos de otras cosas prácticas. El apóstol Pablo se gozaba mucho en sus hermanos de Filipos, porque esos hermanos siempre estaban preocupados de él también. Y se lo hacían notar de manera práctica. En muchas oportunidades ellos le ofrendaron para sus necesidades materiales. Y hablábamos de algunos aspectos de la ofrenda. La ofrenda al Señor que nosotros conocemos es algo que Él nos ha dado para que lo administremos. Estamos hablando de la previsión material. No es
nuestro dinero. Es el dinero que el Señor nos ha dado para que lo administremos. ¿Bien? Y la ofrenda al Señor que se menciona o de la cual el apóstol Pablo habla en Filipenses y en otros libros, en Corintios también, tiene algunos principios. Y esos principios, por ejemplo, debe ser voluntaria. El Señor nos obliga a que le brindemos lo que es de Él. Debe ser de corazón, debe ser con alegría. Debemos estar preocupados también de las necesidades de nuestros hermanos, necesidades materiales, para suplirlas. Esa es una muestra práctica de la preocupación y del gozo que debiéramos tener los unos por los otros. Esto a modo de resumen bastante extenso, que ya saben, ya me conocen. Pero sigamos adelante. Bueno, como yo me tomo mi tiempo para los estudios, no pretendo estar 5 años y medio en la carta a los Filipenses, así que he ido tomando temas puntuales según lo que el Señor me vaya dirigiendo. Versículo 21 del capítulo 1. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más adelante dice el apóstol Pablo que estaba puesto en estrecho. ¿Y entre qué estaba puesto en estrecho? O entre qué estaba en la disyuntiva entre la vida y la muerte. Ese era su dilema. Suena un poco fuerte, incluso puede llegar a sonar mal si uno dice, quiero morirme, anhelo morirme. Lo anhelaba el apóstol Pablo. O sea, no anhelaba la muerte como la muerte en sí. Anhelaba la muerte, o mejor dicho, sabía que aquello era muchísimo mejor, porque en realidad tenía claro que era solo un paso. ¿Un paso para qué? Bueno, para lo que estamos hablando. Un paso para llegar a aquella meta. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un versículo del que quizás se han hecho hasta libros, montones de estudios, montones de predicaciones, pero que no deja de maravillar lo que expresaba el apóstol Pablo y en realidad el Señor a través del apóstol Pablo aquí. Para mí el vivir es Cristo. Bueno, cuando, de lo que hablamos hace un momento, cuando nuestro corazón, cuando nuestros pensamientos, algo de lo que también va a hablar el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 4, cuando nuestro corazón, cuando nuestros pensamientos, cuando nuestra mirada están donde tienen que estar, entonces en ese momento la razón de ser de cada uno de nosotros se va a resumir en una sola palabra. ¿Cuál es esa? Cristo. Cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente o nuestros pensamientos son producidos por nuestra mente, cuando nuestra mirada está donde deben estar, entonces nuestra razón de existencia, nuestra razón de ser, se va a resumir en una sola palabra, Cristo. Para mí el vivir es Cristo. El corazón de Pablo, los pensamientos de Pablo, la mirada de Pablo estaba puesta en Cristo. Pregunta, ¿dónde está mi corazón puesto? ¿Dónde están mis pensamientos puestos? ¿Dónde está mi mirada puesta? ¿En la meta? Que es Cristo. ¿En el cielo está mi mirada? ¿Dónde está Cristo? ¿Mis pensamientos van dirigidos a Cristo?
¿Están en las cosas espirituales? ¿Nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mirada, o están en las cosas terrenales? Probablemente muchos de nosotros no podemos decir que para nosotros el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos donde tenemos que estar. No estamos mirando lo que tenemos que mirar. No estamos pensando en quién tenemos que pensar. Y nuestro corazón no le pertenece al que le tiene que pertenecer. ¿Qué se necesita para que nuestro corazón, nuestros ojos y nuestros pensamientos vayan en la dirección correcta? Se necesita fe. Se necesita fe. Mas el justo por la fe vivirá. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque ¿qué hicieron estos grandes hombres y mujeres de Dios, de los cuales habla el capítulo 11 de Hebreos? Aunque no tenían idea hacia dónde se dirigían, se movían por fe. O sea, su mirada era una mirada de fe. Sus pensamientos eran pensamientos llenos de fe. Y en su corazón había fe. Por eso iban en la dirección correcta. ¿Se habrán equivocado? Sí, se habrán equivocado en esa carrera. ¿Habrán tenido obstáculos? Sí, habrán tenido obstáculos, como lo estamos teniendo nosotros. ¿Se habrán cansado? Seguramente se cansaron. Así como quizás estamos cansados nosotros. Pero siguieron corriendo. Si cayeron, fueron levantados por el Señor. Si se cansaron, cobraron ánimo. Si se desviaron, fueron vueltos a aquel camino, a aquella dirección, de la mano del Señor. Y en la dirección correcta, para terminar aquella carrera que tenían por delante. El apóstol Pablo escribe en esta carta: he acabado la carrera. Porque quizás el Señor se lo había mostrado de alguna manera, no sé, pero él sabía que su partida estaba cercana. Y él podía decir que había terminado aquella carrera con éxito. Vamos un poquito más adelante, la misma carta, capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya. ¿Qué era lo que no había alcanzado? Bueno, ser semejante a Cristo a cabalidad. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Estoy en este proceso, decía el apóstol Pablo. Aún estoy en esa carrera. Aún estoy en ese proceso de madurez espiritual, de perfeccionamiento. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, habla de nuestro corazón, nuestra mente, nuestra mirada, lo que sigue después. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y él lo hacía olvidando lo que estaba atrás. ¿Sabe? A veces no es tan bueno
vivir de los recuerdos. A veces no es tan bueno quedarse en el pasado. A veces eso nos frena. ¿Sabes lo que hacía el pueblo de Israel cuando había salido de Egipto? Una vez que había salido de Egipto, que Dios lo había sacado con mano poderosa, y ellos iban en el desierto, se empezaban a acordar de su pasado en Egipto y no seguían avanzando en el propósito, en los caminos de Dios. Nos acordamos de cuando comíamos en Egipto, de cuando nos sentábamos a la mesa y comíamos esas ollas de carne. Se acordaban de su pasado sin tener en cuenta que su pasado había sido terrible. A veces recordamos nuestro pasado sin darnos cuenta que en nuestro pasado éramos esclavos del pecado, del mundo, de Satanás. Y eso no nos deja avanzar. Por eso el apóstol Pablo olvidaba lo que estaba atrás. Olvidaba su pasado exitoso en esta tierra, como uno de renombre, como uno que tenía poder, que tenía prestigio. Uno le olvidaba, incluso dice, lo tenía por basura. Él olvidaba aquello con el propósito de que nada ni nadie quitara de su mente, de su corazón, de su mirada, su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Cristo. Aquella meta hacia la cual todos los hijos de Dios corren es la semejanza de Cristo, nosotros. Si tú tienes otra meta distinta a esa, déjame decirte, Yerko también, que tu meta está completamente equivocada. Que estás corriendo una carrera que no es la que Dios quiere que corra, porque estás yendo hacia otra dirección. La meta del creyente, el supremo llamamiento de Dios, es la semejanza de Cristo, no es otra. Allí se encuentra nuestra madurez espiritual, allí se encuentra nuestra glorificación. Vamos a ser glorificados con el Señor. Gloria sea a Él por esta tremenda promesa, por este tremendo privilegio, por esta tremenda bendición que tenemos, junto con muchas otras. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Tremendo. Pero el mayor privilegio y la mayor bendición que tenemos y que hemos de recibir es ser semejantes a Cristo. No hay otra. Vamos a ser perfectos, hermanos. Perfectos. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 20, ya se los mencionaba, se los leo nuevamente. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no acá en esta tierra, no se acomode. Nosotros con mi esposa encontramos una casa que nos gusta mucho, nos sentimos cómodos ahí, es agradable. Pero no nos acomodemos tanto en esta tierra, porque no vamos a estar siempre en esta tierra. Estamos de paso solamente. Pertenecemos a otro lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador.
si tú eres salvo, si yo soy salvo, si somos salvos, debemos estar esperando al que nos salvó. De donde también esperamos al Salvador, que no solamente, ojo, no solamente es nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, también es nuestro Señor. No lo perdamos nunca de vista. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una mirada, un propósito por delante y un final. Pablo, el apóstol, tenía una mirada clara. Sabía que su vida en esta tierra tenía un propósito. Y sabía que ese propósito iba a tener un final. Por eso él, en el último versículo del capítulo 1 que leíamos, decía: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Él sabía que quizás su vida en ese momento tenía que ver con sufrimiento. El propósito que Dios tenía para su vida en ese momento era sufrimiento. Y su mirada estaba puesta en ese propósito. Pero eso iba a tener un final. Y como a todos nosotros nos gusta, un final feliz. Eso fue lo que mantuvo a nuestro Señor Jesucristo firme. Una mirada. Él tenía su mirada clara. Dice del Señor la palabra de Dios, que Él puso su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén. Él tenía su mirada y su convicción absolutamente clara. En un propósito. Él sabía que su vida tenía un propósito. Y sabía que al cumplir ese propósito había un final. Ese debe de ser nuestro modelo a seguir. Nuestra mirada firme en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, con la esperanza y con la fe de saber que eso tiene un final. Haya pues en vosotros, de esto estamos hablando, hermanos, de imitar algo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una mirada firme, clara, en un propósito, venir, entregar su vida voluntariamente por todos nosotros. Un fin, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Es o no es un final feliz? Para nuestro Señor. ¿Quieren ustedes tener un final feliz en su vida? Todos queremos, ¿cierto? Puestos los ojos en Jesús. Si usted quiere tener un final feliz, mire hacia donde tiene que mirar. Piense en quien tiene que pensar. Y que en su corazón reine el que tiene que reinar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? Necesitamos fe, de la fe.
el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor bendiga a su palabra.